La productividad no caduca conforme pasan los años. Las personas mayores pueden emprender, pueden estudiar, pueden comenzar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, retomar aficiones o gustos que te dejaron de lado por mucho tiempo. ¿Cómo debemos entender y asumir la llegada de esta etapa en nuestra vida o en la vida de algunos seres queridos que nos rodean? Para hablar de este tema está con nosotros el instructor y coach corporativo Alan Loría Carvajal, quien además es especialista en envejecimiento social y tiene más de 15 años de experiencia apoyando a la población adulta mayor de nuestro país. Alan, un placer, bienvenido. Gracias. Gracias. Pura vida, Randall, ¿qué tal? Bien, por dicha. Qué bueno. Aquí comenzando la semana positivo. Recuerden que ustedes pueden participar en esta entrevista, enriqueciéndola con sus preguntas o con sus comentarios, con sus experiencias, a través de un video al WhatsApp 6087-7777 o sus comentarios por escrito en la página de Facebook. Alan, le hemos llamado a esta entrevista Vejez 2.0. ¿Por qué nos sugeriste este tema? Creo que es importantísimo, bueno, en el marco del mes del adulto mayor, que el 1 de octubre es el Día Internacional de la Persona Adulta Mayor, declarado el 14 de diciembre del 90 por la ONU, entender que la vejez y el envejecimiento como tal ha evolucionado. No somos o no podemos tener el mismo paradigma de envejecimiento y vejez que se tuvo hace 40, 50 años, sino que hoy ya es diferente. Hoy ya la vejez 2.0, es básicamente esta generación de personas adultas mayores que ya están en la etapa, o bien estos preadultos mayores, ¿verdad? De 45, 50, un poquito más de años, que ya van en ese camino, que ya tienen otra mentalidad diferente hace 50 años. Ok. ¿Cómo se ha entendido históricamente el ser una persona productiva en nuestra sociedad? Históricamente la productividad se asocia al trabajo, vamos a tener que un trabajo, a ir a una oficina, a ir al campo, a estar activo, ¿verdad? Y esto, pues, de una u otra manera tiene mucho sentido porque antes, cuando pues, las personas no tenían tanta información y la situación era diferente, pues obviamente se asociaba productividad con la generación de dinero, ¿verdad? Con la generación de, pues obviamente un salario y esto, y a partir de ahí, pues entonces se fue encasillando en que ser productivo es básicamente tener un ingreso económico. Ok, eso nos quiere decir entonces, por ejemplo, que cuando una persona se jubila, después de los 65 años ya no era tan productiva porque ya no estaba generando un salario, aunque recibía, digamos, una compensación por sus años laborados. Inclusive si no se jubilaba, inclusive si la persona, pues por A o por B no pudo tener una pensión, una jubilación económicamente hablando, pues la persona ya a partir de cierta edad se le empezaba a decir, bueno, tranquilo, usted quédese sentado, descanse, haga otras cosas, y se le desasociaba del tema de la productividad como se conocía. Y eso es un error, me parece a mí, porque después de los 65 años hay mucha gente, bueno, yo creo que la mayoría, terriblemente productivos todavía, sí, ¿no? y capaces. Creativos, acuérdate de Picasso, o sea, Picasso, los grandes, Botticelli creo que era el otro, que eran muy productivos y sus grandes obras fueron después de esa edad. Ok, este concepto de productividad histórico que nos decías, ¿sí crees que ha cambiado entonces? Totalmente porque definitivamente se está llegando en una condición física y mental diferente a la vejez de como se llegaba hace 40 o 50 años. Hoy las personas desde sus 25 o 30 años están siendo más conscientes de su proceso de envejecimiento y están haciendo más ejercicio, comiendo más saludable. La gran mayoría están ya visualizando pues una tercera edad mucho más productiva, mucho más ágil, mucho más independiente sobre todo, y ya no en temas económicos tanto, sino también en temas de su cuidado personal. Usted lo ha visto, y aquí se ha hablado muchísimo de las personas como están siendo más conscientes de su actividad física, por ejemplo. Ahora, yo siento que todavía hay cierta parte de la población que se resiste a visualizarlo de esta forma, ¿verdad? Y que se resiste al cambio. Si entonces estamos claros que digamos la productividad de una persona no tiene nada que ver con la generación de dinero ni con la edad que tenga, ¿por qué todavía hay un grupo que piensa como antes? ¿Por qué estamos asociando todavía de forma equivocada productividad con juventud? Entonces, al tener ese enlace entre productividad igual juventud, entonces es cuando las personas no hacen todavía conciencia del cambio de chip necesario para entender que la productividad no tiene nada que ver con la juventud, no tiene nada que ver con tener 20, 30, 40, 50, sino que la productividad es un sentimiento, es una idea que se puede mantener desde que somos chiquititos, inclusive ni siquiera estamos hablando de personas de más de 18 años, ¿verdad? Sino desde muy pequeños ya somos productivos, hasta el último día de nuestra vida. Entonces, si mantenemos que la productividad es a lo largo de toda la vida y que nos mantiene activos,
pues entonces ahí vamos a romper un poco esa idea de que productividad igual juventud. Okay. Alan, ¿cómo justamente romper esa idea de que a cierta edad mamá, papá, abuelito o mi compañero de vida o mi compañera de vida tienen que retirarse y en algunos casos no hacer absolutamente nada? Eso es un reto para la familia, porque si vos lo ves, muchísimas familias, digamos, de una forma muy amable, empiezan a presionar para que sus familiares mayores empiecen como a descansar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como familia? Vuelvo al punto, entender que la productividad no tiene un rango de edad como tal, e invitar a la persona adulta mayor e invitar a la persona que está cerca de su jubilación o su pensión a ver las oportunidades que puede tener a futuro de seguir siendo productivo. Ojo, que ya no en un marco económico, ¿verdad? Que de pronto eso ya no es lo más importante, sino en un marco inclusive de servicios a una comunidad. Si usted se revisa, Randall, y a todas las comunidades que nos están viendo, si revisan las mayores juntas directivas de los barrios, de las comunidades, las famosas, ¿cómo se llaman esto? Asambleas comunitarias, las juntas de desarrollo y todo esto, son lideradas por personas adultas mayores. Okay. Si usted se pone a revisar la junta directiva, la mayoría tiene más de 55, 60 años. Bueno, porque creo que la experiencia ayuda mucho, pero entonces es un reflejo de que siguen siendo muy productivos desde la experiencia, el conocimiento y ese aporte que le pueden dar a la sociedad. Claro. Ahora, ¿cómo dirías, por ejemplo, que a la persona adulta mayor el mantenerse activo, el sentirse útil a la sociedad y el seguir siendo productivo le ayuda física y emocionalmente? Es una gran dosis de autoestima, ¿verdad? Okay. El sentirme útil en cualquier área de mi vida, por ejemplo, desde simplemente hacer un almuerzo para mi familia, hacer un desayuno, colaborar en la casa, ir a la comunidad, aportar con el cuidado de un jardín, con el cuidado de un parque, unirme a una asociación de desarrollo, trabajar en pro de alguna institución de bien social de forma voluntaria, me va a ayudar a mí a levantar la autoestima. O sea, el sentimiento de utilidad va a crecer siempre, porque estoy productivamente aportando en la sociedad y al final nosotros siempre necesitamos eso, necesitamos sentirnos útiles, productivos hacia donde sea, pero no podemos estar queditos o sentados ahí o en una mecedora todo el día. Tenemos que entender que entre más productivo esté, entre más aportando esté, mi salud mental, mi salud física va a estar mucho mejor. Ahora, ¿cómo hacer entender esto a las empresas también? Que creo que es ¿verdad? Esto es todo un reto, todo un porque tema. no nos vamos a hacer ciegos. Es decir, sí existe una limitante por edad, ¿verdad? Para conseguir un empleo. Yo creo que después de cierta edad ya es bien complicado. Comienza a tornarse prácticamente imposible que una persona consiga un empleo, porque se cree esto, que ya no tiene capacidades, ¿verdad? Al 100%, o que se va a enfermar recurrentemente, o que corre un peligro. A ver, ¿quién tiene las capacidades al 100% en la vida, en algún momento en su vida? Nadie. Al final, cuando sos muy joven, te falta experiencia. Cuando ya tienes mucha experiencia, tal vez te falta un poco más el tema de la actualización. ¿Cómo hacer para que las empresas o la comunidad o la sociedad cambie este chip? Hay que recordarnos del edadismo, que es aquella discriminación por edad que se da muy fuertemente. Tiene usted mucha razón al decirnos que después de los 40, 45 años, generalmente las organizaciones ya empiezan como a filtrar, ¿verdad? Aunque legalmente es tremendamente ilegal hacer eso, o sea, es una ilegalidad total, pues tiene su forma de hacerlo. ¿Cómo puede una organización cambiar el chip? Entendiendo que cuando una persona adulta mayor, o cuando una persona después de cierta edad ya va llegando a cierto nivel en una organización, puedes empezar a asignarle otras funciones. Tenés un cúmulo de experiencia que no tienen las nuevas generaciones. La actualización es importante de parte de las empresas hacia las personas. O sea, la empresa tiene que entender o tiene que recordar que la persona puede seguirse actualizando y que va a depender mucho de la organización que esa persona siga actualizando. Y obviamente el colaborador, el trabajador, tiene que también ir actualizándose para seguir siendo útil a la función de la empresa. Claro, tiene que ponerse al día. Tiene que ponerse al día, que eso es importantísimo. Alan, y por ejemplo en la familia, que es donde yo creo que se origina todo esto, ¿cómo podríamos hacer para cambiar esa mentalidad también, verdad? Porque sí se da mucho también en las familias de que, no, ya papá, ya, ¿verdad? Vamos retirándolo de todo, vamos dejándolo prácticamente sin ninguna responsabilidad, con muy pocas actividades, y se encuentra uno, señoras y señores, que tienen plenas facultades, que tienen energía, que tienen capacidad de sobra para desarrollar funciones,
que, como dije antes, no hacen absolutamente nada. Invalidados, invalidados, inclusive hasta infantilizados por sus hijos. Yo creo que aquí a los hijos la invitación es, Randall, recordarles o pedirles que piensen cómo se visualizan ellos, los hijos, como adultos mayores. ¿Se visualizarán igual como están teniendo sus propios abuelos, a sus propios papás? ¿O se visualizarán como adultos mayores independientes? En la medida en que una familia procure que su adulto mayor esté independiente, tanto física como cognitivamente, lo incluya en los quehaceres domésticos, en toda la función de la familia, va a ser un reparto de las cargas de la familia más equitativamente. Si yo invalido o trato de que mi papá no haga nada, pues obviamente ese no hacer nada se va a cargar en alguien más. Entonces lo más inteligente para una familia es tratar de que el papá o mamá o el abuelo o la abuela se mantenga activo, independiente, motivándolo a que realmente busque sus propias actividades, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, para que la carga emocional y la carga física, que puede ser el cuidado de una persona adulta mayor, no se sobrecargue sobre los hijos. Claro, ahí nos topamos ante una disyuntiva, porque yo me imagino que en la mayoría de los casos esto ocurre con una buena intención. Claro, digo, yo como hijo, yo como nieto o sobrino, creo que ya esa persona aportó suficiente durante muchos años y quiero que descanse o quiero que disfrute otras áreas, pero al final de cuentas no ocurre ni una cosa ni la otra. Sí, correcto. ¿Verdad? Y entonces el adulto mayor se queda ahí en la casa prácticamente, insisto, sin hacer absolutamente nada. Ahí tengo que modificar el mapa mío como joven, como persona, como hijo. Tengo que modificar mi mapa y entender que la persona tiene que seguir produciendo. Vamos, insisto, no es un tema económico, es un tema de actividad durante el día. ¿Por qué? Porque es salud mental, Randall. O sea, es importantísimo que los hijos, los familiares, recuerden, papá y mamá tienen que seguir produciendo, tienen que seguir manteniéndose activos para que no haya deterioro cognitivo, para que no haya deterioro físico, para que no haya deterioro emocional, por ejemplo. O sea, es que el sentarlo usted en una silla todo el día, o sea, es tremendo. Es tremendo y yo invito a la gente, visiten las casas, los hogares de larga estancia, visiten los centros diurnos, conversen con los señores a ver si les gusta estar sentados todo el día ahí. ¿Todos me van a decir a mí? No. O sea, yo todavía me siento muy útil y todos, abuelos, abuelas, tienen un grado de utilidad y un grado de productividad muy alto. Hay como familia que entender y reconocer dónde mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá siguen siendo productivos e invitarlos a hacerlo. Ahora, sí existe, creo yo, mucha presión social porque ya conforme se acerca la edad de la jubilación, digamos, pongamos un rango de 65 años. 65 años, que es ahora. Por ahí. Yo sí creo que existe mucha presión sobre el adulto mayor o sobre la persona, ¿verdad? De que ya tenés que irte retirando, ya tenés que pasar a otra etapa. Habrá gente que le guste disfrutar de esa etapa y que se haya preparado para poderlo disfrutar plenamente, haciendo actividades que le gustan, como decíamos al principio, viajando, qué sé yo, paseando. Pero hay gente que se siente terriblemente en capacidad de poder seguir aportando al país y que quiere seguirlo haciendo. Claro. Yo tengo la oportunidad de trabajar con grupos de prejubilados. Grupos de prejubilados son población entre 50 y 65 años que están, digamos, a puertas de. Lo primero que yo les digo es, señores y señoras, si ustedes no saben qué van a ir a hacer, quédense en queditos. Si ustedes no tienen un diseño de vida, un plan de vida, un proyecto de vida para después de jubilarse o pensionarse, quédense en queditos donde están porque no van a ir a hacer nada a sus casas. Entonces, si usted que está en su casa o está trabajando en este momento no tiene claro qué va a hacer, porque definitivamente no lo ha visualizado, yo le diría, tranquilo, tranquila, no hace falta, gracias a Dios en Costa Rica la jubilación no es obligatoria, usted cumple cuotas y cumple edad, que ahora IBM hizo unos cambios recientemente. Hay una modificación. Cuotas y cumple edad, y usted puede seguir trabajando sin ningún problema. Eso sí, Randall, la responsabilidad va de primero en el entender si todavía tengo las capacidades, ¿verdad? Y las habilidades para poder seguir rindiendo laboralmente hablando. Entendiendo que la organización no me va a reubicar de pronto. Si la organización lo reubica, genial. Pero si usted tiene que hacer un examen de conciencia y ser muy consciente y decir, ok, puedo seguir aportando, tengo las actualizaciones, me gusta seguir investigando, puedo seguir trabajando en esta área, sí, perfecto, sigo. Si no, entonces sí, hay que empezar a visualizar ese, después de pensionarme, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Acabas de tocar un punto importantísimo y es que comenzamos a preocuparnos por qué voy a hacer cuando ya sea, digamos, cuando supere los 65 años, un poquito tarde, diría yo. Sí, ¿verdad? Sí, y dejamos de pensar que es algo que tenemos que planificar mucho tiempo antes de que ocurra ese momento. Pero a veces cuando somos jóvenes pensamos que ese momento está lejísimo. Sí. Y de repente nos damos cuenta, ya tengo más de 50 años y yo no he pensado qué voy a hacer.
Cicerón, aquel cónsul romano, decía que una buena vejez se prepara en una buena juventud. Sí. Entonces, muchísimas veces nosotros nos agarra tarde, entre comillas, ¿verdad? Porque nunca es tarde, pero nos agarra tarde como para querer reaccionar a prepararnos adecuadamente. Para los jóvenes que nos están viendo, y cuando hablo de jóvenes, lo entrecomillo, ¿verdad? Entre 20 y 30 años, es importante no olvidar que todos nosotros, Randall, y eso es interesantísimo, todos nosotros buscamos llegar a la vejez, ¿cierto? Todos buscamos vivir muchísimos años. Más sin embargo, a la mayoría de la tierra llegar. Entonces es un poco contradictorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es algo en lo que no queremos pensar. Exacto, pero es como el tema de la muerte. Todo el mundo quiere vivir muchos años. Sí. Pero la única forma de vivir muchos años es llegando a ser adulto mayor. O sea, no hay quite. Entonces, si yo estoy en este camino de a los 40 a los 50 años, tengo que reconocer que ya es el momento, y cuidado, y no me agarró tarde en algunas áreas de mi vida, como la financiera, para poder llegar con la mayor solvencia integral hacia esa etapa. Porque estamos hablando no solo de dinero, estamos hablando de relaciones personales, estamos hablando de salud, estamos hablando de salud emocional, estamos hablando de muchísimos factores integrales del ser humano que no estamos visualizando para una vejez. Sí. Bueno, que dicha que acabas de tocar también la parte financiera, porque yo sé que hay muchos adultos mayores que ya quisieran dedicarse a otras áreas de su vida, pero no pueden porque tienen muchas responsabilidades financieras. Que los obliga a seguir trabajando. Sí, porque con la pensión no les alcanza. Sí, a ver, recordemos que la pensión es un constructo económico para una persona. O sea, yo cotizo para pensionarme yo y mi pensión es para mí. Pero si mi idea nunca ha sido clara y empiezo a pensar que de mi pensión va a vivir mi pareja, ahí ya voy perdiendo. Entonces es muy importante. Las generaciones de antes probablemente funcionaron así porque el rol de la mujer era otro, mucho en la casa. Pero las generaciones de ahora, gracias a Dios, las mujeres y los hombres trabajan y por igual. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado para entender que si económicamente quiero llegar solvente, tengo que prepararme años antes de la jubilación y reconocer que lo que me toca de pensión va a ser una parte del ingreso, no todo el ingreso. Y eso ya es un tema económico, pero sí es muy interesante que la gente recuerde eso. La pensión cada vez está siendo una responsabilidad individual más que social. Y eso los países lo están entendiendo así. La última reforma de IBM se dio así. O sea, cada vez la responsabilidad es más del trabajador y por eso hay pensión complementaria y por eso hay muchas opciones para ir rejuntando un poquito más ese retiro. Sí, pero yo creo que el tema financiero es un tema al que no le damos mucho pensamiento. No le damos. Ni la importancia que tiene, porque entonces ahí voy pateando la bola hacia adelante y cuando de repente me doy cuenta con la pensión no me alcanza. No me alcanzó para el estilo de vida que traigo. Que ese es el punto, ¿verdad? O para las responsabilidades que tengo, porque digo, también hay que considerar que muchos adultos mayores tienen responsabilidad, o sea, no sé, pago de préstamos, muchos ven a sus nietos, no solamente vieron a sus hijos, sino que ahora tienen responsabilidad con los nietos. Un entorno familiar el que tiene responsabilidad, no solo el adulto mayor, porque si está viendo los nietos de alguien, ese alguien donde está. Excepto una eventualidad muy fuerte, es alguien donde está. Y por otro lado, también es importantísimo reconocer pagos de préstamos. ¿A dónde está el orden y la planificación de un proyecto de vida de no asumir responsabilidades económicas fuertes años antes de jubilarme? Es todo un tema. Sí. Bueno, vamos a colocarles una pantalla que Alan nos ayudó a preparar porque creo que nos va a ayudar a entender qué hago yo si ya estoy en la etapa de la vejez y quiero luchar contra los prejuicios y la discriminación social para seguir siendo productivo. Y ahí tenés cinco cosas importantes, cinco recomendaciones. Adelante. Primero es cambia el discurso. O sea, del pobrecito yo, del qué estoy haciendo yo, es que yo ya estoy a esta edad y nadie me ve productivo. Si yo mismo me hablo así, es peligroso. Voy por mal camino. Ya voy por mal camino. 2, no siempre es mejor lo viejo que lo conocido. ¿Ok? Aquí le digo a la gente, atrévase a actualizarse. Atrévase a conversar con gente más joven. Atrévase a ver nuevas tecnologías. A veces nos quedamos con lo viejo por conocido y porque es mi zona de confort. Pero si yo quiero realmente mantener vigencia como persona, como adulto mayor, tengo que explorar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y no quedarme solo con lo que conozco, sino ampliar un poco más el conocimiento. El tercero que tenemos ahí, papá o mamá, solo hay uno o una. Y lo puse sobre todo para temas de laborales. A veces las personas con más experiencia quieren jugar un rol de papá o mamá con las generaciones más jóvenes en los trabajos. Entonces empiezan a dar consejos y se sobrepasan con esos consejos. Y a veces las generaciones jóvenes en los trabajos no quieren tanto consejo del compañero más grande. Quiere un compañero, no quiere un papá.
sea, no quiere alguien que le esté diciendo, mire, Randall, haga esto, hágalo, ¿no? Quiere un compañero de trabajo. Entonces, dejemos un poco el rol de papá y mamá dentro de entornos laborales, ¿verdad? Cuida tus palabras, que es muy, muy fácil decir, a esta edad ya para qué, que es un discurso muy, muy repetido. Si eso me lo hubieran dicho hace tanto tiempo atrás, tal vez hubiera sido diferente. ¿Qué voy a hacer yo en este momento de mi vida? Para lo que me queda, ¿para qué me voy a meter en eso? Todos esos discursos, hay gente de 45, 40 años, Randall, que escucho que decir, lástima que no me dijeron eso de joven. Y uno dice, pero ¿usted cuándo sabe que va a morir? Como para que sepa que... Sí. Es más, se lo pongo así, si viviéramos 80 años, perdón, si viviéramos 800 años, nos preocuparíamos por tener 100 años, ¿no? Todo es muy relativo. Y la última que teníamos ahí, que ahí nos la... Tal vez si nos ponen la pantallita nos la de nuevo, cambiaron, por favor. ¿verdad? La última que tenemos ahí, que ya nos ponen, es los buenos clásicos no pierden vigencia. ¿Te acuerdas de Star Wars? ¿Te acuerdas de esas películas como Lo que el viento se llevó? Sí, que el tiempo Son pasa y la clásicos. seguimos viendo. ¿Pero por qué son clásicos y por qué no pierden vigencia? Porque están hechos con amor, están hechos con calidad. Las personas adultas mayores pueden seguir haciendo las cosas de manera excelente y eso los va a mantener en vigencia. No despreocuparse de mantener la calidad, sino ocuparse de mantener una buena calidad en lo que haga. Ok, la siguiente pregunta que te iba a hacer me la facilitó Lorena Segura porque hizo un comentario en Facebook que te voy a leer, porque la pregunta era si es válido emprender en la etapa de adulto mayor, porque mucha gente dirá eso que acabas de decir, no, yo ya para qué, Sí. a esas alturas ya para qué, ¿verdad? Y dice Lorena, te leo el comentario y luego me contestas, yo comencé mi emprendimiento con la pandemia y siendo adulta mayor, me pensioné hace un año, soy sobreviviente de cáncer de mama hace 4 años y con este emprendimiento me va muy bien, gracias a Dios me dio unas manitas bendecidas. Ella lo que hace, y ahí luego pueden meterse a ver la foto, lo que hace son unas figuritas como de un material tejido, hermosísimas realmente. ¿Es válido emprender en esta etapa de la vida? Claro. ¿Por qué, Randall? Porque en este momento de vida, de pronto mucha gente ya se pensionó, ya se jubiló, entonces tiene más disponibilidad de tiempo. Al emprender podemos irnos en las cosas que siempre nos han gustado, como las manualidades, como las artesanías, como la benistería. Podemos explotar eso que quisimos explotar tal vez años atrás, pero por cuestiones de tiempo, horario o responsabilidad no podíamos. Si tienen la oportunidad de emprender, comercializar sus talentos, es bueno que lo hagan. Además, hoy es el Día de Salud Mental, hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Hasta por salud mental, es importante mantener esa mente ocupada en un emprendimiento. Es súper válido y yo retaría a la gente que lo trate de hacer en el momento de vida que esté. Ok, Edgar Ross te pregunta qué hacer cuando la familia se entromete diciendo que el adulto mayor no debería hacer nada en la casa. Algo que mencionabas Muy bien. anteriormente. Creo que aquí lo primero que hay que hacer es un franco diálogo con la gente. O sea, sentar a tus hijos, sentar a tus nietos, sentar a toda tu familia y decir, ok, muchachos, yo me siento productivo, quiero ser productivo, por favor, guarden el discurso. Porque ni ustedes son mis papás, ¿verdad? Que es muy importante, y yo soy una persona que he tenido N cantidad de años sosteniendo esta familia. A veces a los hijos hay que hacerles un recordatorio de lo que ha sido capaz de hacer papá o mamá. A mí me parece muy curioso, Randall, que muchos hijos quieran proteger tanto a papá y mamá, y se les olvide que papá y mamá protegió a 4 o a 5. Entonces, ese diálogo franco con los hijos, sentarlos en una sala y decirles, yo quiero seguir siendo productivo. Eso sí, le respondo al Señor y a todos los que nos están viendo, con responsabilidad de mis capacidades y mis condiciones físicas y mentales del momento. ¿Verdad? Porque te cuento, mi mamá tenía 60 y pico de años y se quería subir a un palo de aguacate a piar aguacates. Y yo decía, Dios mío, que no se me caiga, ¿verdad? Entonces hay que ser responsable hasta cierto punto, dependiendo de la edad, qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Aquí Sadie P. Menciona algo que yo le entiendo el sentido de lo que está queriendo preguntar. Ajá. ¿Cómo hacer para que sigan siendo productivos, pero que no trabajen tanto? Porque se están acabando y no logramos que bajen su rol de trabajo. Claro, yo me imagino que ella como hija quiere que la persona, su adulto mayor o su adulta mayor, siga sintiéndose que aporta, ¿no? Y que se sienta productivo, pero que le baje un poquito la intensidad al trabajo. Porque hay que bajarle. Bueno, La pregunta es ¿por qué habría que bajarle si la persona está feliz y contenta haciendo lo que hace? Yo le diría a la televidentes, tranquilos, o sea, la persona se va a dar cuenta cuando está cansada y cuando ya quiera bajarle, por solito uno se da cuenta. Yo creo que si esa persona, ese familiar tiene la energía para seguir a cierta intensidad su vida, hay que dejarlo. Igual, recordándole, ¿verdad?, que tiene que ser responsable con su salud y todo esto, pero si la persona adulta mayor quiere seguir apoyando a la comunidad, quiere seguir metido en un club, voluntario en un hospital, en la Cruz, que siga haciéndolo. Okay. Es que es salud mental, Randall. Y es independencia, es autonomía, es validez de la persona.
Tengo un par de comentarios en ese sentido que quiero que me des tu opinión. Dice Marielos Mora, yo me jubilé hace 20 años. Wow. Fui docente, pero colaboro en una fundación sin fines de lucro. Aún estoy activa, me siento realizada y productiva a mis casi 69 años. Claro. Claro, ¿por qué? Porque necesita la productividad, vea que es sin fines de lucro. Es la utilidad, el sentimiento de utilidad tenemos que asociarlo con la productividad, no todo es dinero. Entonces, si esa persona está todavía con 69 años aportando a una fundación sin fines de lucro, genial. Hay señores y señoras adultas mayores en las universidades sacando maestrías, sacando licenciaturas, estudiando la carrera que no pudieron estudiar. Lilian Blandino, una gran actriz costarricense que falleció hace poco, ¿te acuerdas de la abuela? Sí, señor. Duró toda su vida sobre las tablas. Claro. ¿Verdad? Entonces, es ese sentimiento de aporte lo que hay que cuidar mucho. Sí, creo que lo que hay que cambiar es la mentalidad del chip, ¿verdad? El segundo comentario que te quería leer, Raquel Guzmán. Interesante el tema. Es bueno que nuestros adultos mayores sean productivos, pero sin caer en el abuso. Por ejemplo, que no se les den tareas y responsabilidades que no les corresponden, eso, sí. como el cuidado de los nietos. También es bueno que cuando los visiten lleven pan o comida dependiendo de la hora a la que llegue, porque a veces esas visitas son excusa y la pobre abuela, por lo general, termina trabajando más de la cuenta. Totalmente apoyo. Me parece ese comentario está genial. De acuerdo, Raquel, con usted. Cada cosa tiene su momento, su época. Sí. Y los adultos mayores no son niñeros. O sea, quieren a sus nietos. Yo digo a los adultos mayores, quieran a sus nietos, ámenlos mucho, pero no son sus hijos. Sepan separar las cosas. No, y es que no solamente, ¿verdad?, asumen el cuidado, sino que... El mantenimiento económico. Exactamente, y les reclamamos cuando no lo hacen como nos gusta. Por ejemplo, si le pasa algo al nieto, porque el abuelito ya no tiene la capacidad de cuidarlo como si fuera un joven, le reclamamos, por ejemplo. Mira, te voy a contar algo rápido que me pasó en un supermercado. Yo siempre ando parando la oreja, es una maña que tengo. Escucho una conversación entre dos muchachas y le dice una a la otra, mira, es que yo si no fuera por mi mamá, así en cuentico, no puedo trabajar porque me pego unas salvadas con el carajillo. Ella es la que me lo cuida. Entonces le dice la otra, uy, qué salvada, porque no pagas daycare y no pagas todas esas cosas. Entonces yo ahí levanto la mano y le digo, dígame una cosa, ¿y cuánto le reconoce usted a su mamá por eso? Ah, no, mi mamá, y no sé qué, los nietos. Le digo, bueno, ¿cuánto estaría invirtiendo usted en un daycare si no fuera por su mamá? ¿Verdad? Entonces, tratar de reconocer. También la mamá no te va a recibir los colones, pero le pagas la luz, le llevas un diario, le pagas el teléfono. Sí, de alguna forma compensás. En especies compensás, ¿verdad? Eso es importantísimo. Muy bien. Bueno, vean, Alan nos trajo este libro que quisiera que le comentaras a la gente mientras yo lo muestro qué es lo que se puede encontrar. Y este libro lo vamos a sortear entre todas las personas que participaron con sus preguntas o con sus comentarios en esta entrevista. Por aquí se lo pongo. Envejecer con sentido. ¿Por qué querés recomendarlo? Vea, Envejecer con sentido es un libro maravilloso. Esta autora hace todo un camino, ¿verdad?, sobre lo que es el significado de envejecer desde la historia de hace muchos años atrás hasta las nuevas formas de definir el envejecimiento. Es un libro para cualquier edad, no solo para adultos mayores, es un libro que lo puede leer cualquier... Y ojalá lo leyera gente joven, para que quitara de en medio el mito de envejecer y de la vejez como tal. Súper recomendado para los que quieren realmente ampliar su mapa y ampliar su visión sobre el envejecimiento y la vejez y verlo con ojos más de amor y verlo más con ojos de aceptación y no como una etapa a rechazar. Entonces se lo recomiendo y ahí se los dejo para que pueda algún televidente pues disfrutar de una muy buena lectura. Bien, qué lindo lo que dice. Concebimos la vejez como una época de la vida, como la infancia, la juventud y la mediana edad. Tiene sus propios misterios y estos exigen reflexionar. Correcto. Es el libro que te va a llevar mucho a reflexionar sobre esa construcción. Alan, muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí. Ya saben, entre todos los que participaron en la entrevista, vamos a sortearlo. Luego vamos a publicar ahí en redes quién fue el ganador o la ganadora del libro para que lo pase a recoger aquí a Buen Día. Alan está disponible de varias formas. Tiene una página web que es alanloria.com. En Instagram y en LinkedIn está como Alan Loría C y en el Facebook como Alan Loría Coach. Correcto. Ahí es para servirles. Ahí estás constantemente dando información, ¿verdad? Compartiendo sobre este y otros temas. Bueno, muchas gracias por este mensaje tan bonito, no solamente al inicio de la semana, sino en este mes que, como dije al principio, se celebran muchas cosas y a veces este tema del adulto mayor como que se diluye un poquito entre tanta celebración. Sí, yo he visto que octubre lo llena mucho el calendario de actividades, pero cada adulto mayor que nos está escuchando, cada persona que tiene un adulto mayor en potencia por dentro, porque ahí vamos, y la vejez es un premio a una vida, a una buena vida. Debemos reconocer que estamos en ese camino de envejecimiento y si tenemos mucha suerte, vamos a poder disfrutar de una muy buena vejez, pero se construye hoy. Ese es el mensaje, hoy.
Ajá. Hay que comenzar. Hay que comenzar. Gracias, Alan. Con mucho gusto. Que pases lindo día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.